Las fuertes protestas en Perú dejan al menos 2 muertos y decenas de heridos. Este sábado, los violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden cobraron las primeras víctimas del estallido social que inició tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. La escalada de la crisis ha generado una ola de renuncias en el nuevo gabinete del presidente Manuel Merino. Vizcarra, el expresidente destituido por el Congreso el pasado lunes, aseguró que las muertes no quedarán impunes y calificó de ilegal e ilegítimo el gobierno de Merino. Por su parte, el presidente del Congreso peruano, Luis Valdés, pidió a Merino considerar su renuncia antes de que el legislativo se reúna este domingo para evaluar su destitución. Aún no se conoce el posible reemplazo de Manuel Merino si su efímero gobierno es disuelto por el Congreso. La grave crisis política marcaría el fin de 3 presidencias en Perú en tan solo 4 años. La Escuela de Manchester formó parte de la antropología social británica. Fue fundada por Max Gluckman en 1948 en la Universidad de Victoria en Manchester, cuyos principales estudios se centraron en los sistemas políticos sudafricanos, aunque también se le reconoce por sus aportes en el concepto de conflicto como un mecanismo de mantenimiento de cohesión social. Asimismo, marca un distanciamiento y elabora críticas a los postulados del estructural funcionalismo, especialmente en las nociones de política y cultura, en comprensión de la situación y acciones del individuo. Por último, son importantes sus aportes en el campo metodológico, donde se destacan el empleo de análisis situacionales y estudios de casos prolongados. El 9 de noviembre de 2020, el Congreso de la República del Perú aprobó por mayoría vacar al presidente Martín Vizcarra. El presidente del Congreso, de ese entonces, Manuel Merino, asumió la presidencia sin el respaldo de la población. Este asalto político causó un mayoritario rechazo y millones de peruanos salieron a las calles manifestando que el régimen de facto no los representaba. La sorpresiva destitución de Vizcarra, sumado al accionar del Congreso de la República, desencadenó protestas contra lo que algunos consideraron una toma de poder por parte de la oposición. En contra de esta vacancia presidencial, no es momento para hacer esto. ¿El Congreso qué quiere? Lo ponen ahora a Merino. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren llegar al poder de una buena vez? Algunos líderes políticos calificaron la vacancia como un golpe de Estado y en redes sociales se plasmó el descontento de la mayoría de la población. Algunas personas manifestaron pacíficamente su disconformidad amparados en su derecho a la libertad de expresión y protesta. Sin embargo, el accionar de la policía exacerbó los ánimos en la calle. En poco tiempo los manifestantes pasaron de cientos de personas a miles de ellas, que animados por su reclamo intentaron llegar hasta el Congreso de la República y proclamar justicia. Los jóvenes protestantes marchaban con la bandera en la mano, como hecho simbólico, que reflejó el sentido de la sociedad civil que luchaba por la democracia. Los ciudadanos expresaron su malestar y cuestionaron la legitimidad del gobierno. Las protestas también se desarrollaron en otras ciudades del Perú, como en el Cusco, donde cientos y cientos de personas marcharon y se concentraron para expresar el rechazo de la presidencia de Manuel Merino. Ajenos al descontento de la población, Manuel Merino realizó la juramentación de su nuevo gabinete, asegurando a la población que no realizaría ningún cambio radical en los pocos meses que le quedaban al gobierno, y que guarde la calma y que cesen las protestas. Sin embargo, algunos de sus ministros con rasgos conservadores significaron una amenaza para la democracia del país. Desde la Escuela de Manchester se puede estudiar lo que pasó cuando Manuel Merino asumió la presidencia. Esta fue una manifestación del conflicto dentro del contexto democrático del país. El hecho que las personas se unan y protesten en contra del gobierno crea un conflicto en la sociedad, a lo que Gluckman calificaría como un ritual de rebelión. Estas marchas trajeron consigo una serie de consecuencias en la que finalmente asume el poder Francisco Sagasti. Ello, sin embargo, no significó la ruptura de la democracia ni de la institución, sino más bien significó un cambio de mandato, más no un cambio estructural del sistema político del país. Según los estudios de las teorías del conflicto realizadas por la Escuela de Manchester,
Estas marchas se encajarían dentro del estudio de las facciones políticas, porque hubo grupos de parlamentarios que votaron a favor de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, así como otros, en cambio, estuvieron en contra de esta medida, argumentando que vacar a Vizcarra fue imprudente e inconstitucional. La facción que no estuvo de acuerdo con la vacancia de Vizcarra consideró este acto como un golpe de Estado, provocando así que partidos políticos convoquen a marchas multitudinarias para protestar contra esta controversial decisión. El enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo venía prolongándose a partir de que PPK asumiera el cargo, y no precisamente por él, sino porque tras su asunción al cargo veríamos una de las etapas más avasalladoras del Congreso peruano, un Congreso que ganaría en oposición al superar por mucho a la bancada del oficialismo. Desde ese momento ya se suponía una lucha incansable por parte del Ejecutivo para mantener su legitimidad a costa de tener como fiscalizador a una de las bancadas más obstruccionistas, como lo fue Fuerza Popular. Desde aquí nacería una rivalidad en la que ambos sumarían con urgencia algunos aliados para su propósito político. Es así que nos encontraríamos con dos facciones. Por un lado, el obstruccionista, que buscaría a como dé lugar vacar al presidente, y la otra facción que buscaría hacer resistencia ante la presión del Congreso, recalcando que este último tendría más adelante el apoyo de la ciudadanía.